contra la epilepsia, y ha dado, es quien lleva la pauta de las definiciones y las clasificaciones. Y nos dice que una crisis epiléptica es la manifestación de síntomas o signos que se producen por una actividad neuronal, como ya habíamos visto anteriormente, anormalmente excesiva o sincrónica en el cerebro. La siguiente, por favor. Esa es una crisis. Cualquiera puede tener una crisis y puede ser provocada por muchos factores. Pero ¿cuándo decimos que ya un paciente tiene epilepsia? O sea, si el niño llega hoy y solo presentó una crisis, yo no puedo decir que el niño tiene epilepsia. O el adulto tiene epilepsia. Esta clasificación y definiciones es generalizada, no es específica de niños o de adultos. ¿Cuándo sí ya puedo decir mi paciente tiene epilepsia? Cuando tiene al menos 2 crisis, bien importante, no provocadas. O sea, no encontré una etiología, alguna otra causa, hipoglucemia, hipernatremia, hiponatremia, que las generara. Entonces es al menos 2 crisis no provocadas separadas por 24 horas. Ese es el criterio 1. El criterio 2 es una crisis no provocada y la probabilidad de presentar una nueva crisis con un riesgo a los 10 años similar al que ocurre cuando aparecen 2 crisis no provocadas. Es decir, un riesgo mayor del 60% de volver a presentarlas. Y el tercero, más fácil, pues que nosotros integremos un síndrome epiléptico. Si nosotros integramos un síndrome epiléptico, que se define porque tiene las mismas características, el mismo patrón bioeléctrico, el mismo pronóstico, entonces ese niño pues se puede dar como un síndrome. Creo el doctor Rodríguez va a continuar con la siguiente diapositiva, perdón, voy a contestar una llamada. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, como estaba comentando la doctora, lo que es un síndrome epiléptico es definir una entidad o un síndrome consistente por crisis epilépticas recurrentes y que se caracterizan por cierta edad de presentación. O sea, puede ser diferente la edad de presentación. Una serie definida de síntomas y signos, un perfil de tiempo, unos factores desencadenantes específicos, o sea, si tiene alguna causa secundaria a algo, una etiología determinada con frecuencia un pronóstico conocido. Quiere decir que el síndrome epiléptico es un paciente que tiene crisis, que se repiten, que tiene un patrón de acuerdo a la edad, puede ser diferente en un niño que en un adulto, que sí tiene factores desencadenantes, que puede ser como medicamentos, como insomnio, como ayuno, como alteraciones metabólicas, y que tiene etiología que se puede determinar con frecuencia como si fuera un tumor, una hemorragia, y que su pronóstico pues se refiere de acuerdo a lo que es el tipo de crisis y la etiología de las crisis. ¿Cómo se clasifican las crisis epilépticas? Pues desde Hipócrates ya se habían conocido como una enfermedad casi divina, la enfermedad de epilepsia, y ya se había identificado algunos tipos de movimientos anormales. Gastó en el 1964 también inició una clasificación y debido a la alta frecuencia de pacientes con este tipo de problemas, es la Liga Internacional de la Epilepsia, en 1981, dirigida por Dreyfus y Perry, inició pues la clasificación más adecuada y obviamente esto ha ido cambiando, como había comentado, ha ido cambiando mediante el tiempo y actualmente la última del 2017 es la ILAE, que ha elaborado una clasificación de los tipos de crisis de epilepsia y como les comentó la doctora, actualmente los términos que nosotros habíamos manejado toda la vida, como son parciales y complejas, generalizadas, parciales simples, ahora se denominan parciales como complejas, focales en lugar de parciales, ahora son focales, y las parcial compleja son focales con lo que lo acompaña, con los síntomas o con las manifestaciones que lo acompañan. Entonces, el cambio más importante es que las crisis parciales ya no se hacen así, se llaman crisis focales. Crisis focales. Ya, perdón, voy.
Ok, continúas entonces. Gracias. 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 La siguiente. ¿Perdón? La siguiente, por favor. Es que Ah, creo que de esa, viene el esquema, me parece, en la siguiente diapositiva. aquí está. Ese está muy bien. Pues como ya les comentó el doctor, esta, bueno, ya viene en español, es la clasificación operacional de todos los tipos de crisis. A esta es a la que nos tenemos que apegar, universalmente la más utilizada. Y como ya les dijo, el inicio focal anteriormente se llamaba parcial, el generalizado sigue siendo generalizado y antes se decía que eran crisis criptogénicas o de posibles, eran criptogénicas, actualmente es de inicio desconocido. ¿Qué quiere decir? Inicio focal es que se da, puede darse ahora actualmente con o sin alteración de la conciencia. Y eso es muy importante porque en la clasificación del 2010, toda crisis que tenía alteración de la conciencia se denominaba generalizada. Ahora sabemos que las crisis de inicio focal pueden ser con conciencia preservada o con conciencia alterada. Para esto tiene mucho que ver el electroencefalograma y, bueno, también las características de la crisis. Un niño puede iniciar con el movimiento, o un adulto, perdón que diga un niño, soy neuróloga pediatra, pero un paciente puede iniciar con el movimiento de sacudidas mioclónicas, sacudidas bruscas de un bracito y, y después hacer una crisis tónico-clónica. ¿Cómo vamos a hacer el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que el inicio fue focal porque involucró un segmento o dos segmentos o la mitad del cuerpo, pero no fue todo. Sí conservó o no conservó la conciencia y luego vienen el inicio, si el inicio fue motor o no motor, porque sabemos que el inicio motor pues son con movimientos, son automatismos, atónicos que pierden el tono, clónica que son estos movimientos que son coordinados, ¿no? Son estas sacudidas sacudidas, pero no bruscas, eh, rítmicas, perdón, es la palabra que buscaba. Los espasmos, las hiperkinéticas que antes se llamaban hipermotoras, las mioclónicas que son sí sacudidas bruscas y asincrónicas, y las tónicas donde vamos a ver una postura francamente, una postura rígida. Cuando hablamos de inicio no motor, quiere decir que nosotros no estamos viendo que el paciente tiene un movimiento o una postura anormal. Y estas pueden ser autonómicas, como ya vamos a ver más adelante. Las autonómicas se refiere que la crisis, anteriormente se decían auras, actualmente se llaman descriptores, porque ya se sabe que anteriormente decían, tiene un aura y posteriormente, así como la migraña, viene la crisis. Y no, ahora se sabe que desde que inicia el aura, está iniciando la crisis. Por lo tanto, son parte de la crisis y ahora eso describe. Autonómicas, puede iniciar el paciente con una sensación de epigastralgia que sube la sensación de vómito o arqueo, incluso vomitar, luego hacer la versión cefálica e iniciar la crisis, ¿no? Pero el inicio fue no motor, o sea, es decir, el niño puede decir, mamá, me duele el estómago, que ya es lo principal. Normalmente son pequeños, son de 2 años, pero si arquean y vomitan, eso estamos hablando de una autonomía. Detención del comportamiento o que es la traducción mejor, pero también lo van a ver como arresto del comportamiento, donde es diferente a las ausencias. Esto quiere decir que es una pausa, pero que no va a cumplir las características clínicas de las ausencias. No todo paciente que se queda sin ejercer un movimiento son ausencias, porque eso es muy típico, ¿no? Que dicen, no hizo nada, estaba ausente, pero no. Un inicio no motor es que solo se detiene y a lo mejor puede seguir moviendo los ojitos, pero ya no puede seguir articulando palabras. Las cognitivas es que tienen alguna alteración, antes se llamaban, también decían descriptores psiquiátricos, que pueden tener alguna alteración en el habla, pueden ya no solo emitir gruñidos, emocionales, como son las del llanto o las de risa, o incluso las de agresión, o pueden solo escupir y están en una crisis, y las sensoriales, donde el paciente manifiesta que la crisis inicia con una sensación de parestesias o de cosquilleo. Cuando estamos hablando de un inicio generalizado, hablamos de la motora y la no motora.
Para esto, nosotros cuando tenemos que hacer una semiología de la crisis y tratar de llegar a todo esto, pues como bien dice la ILAE, al menos necesitaríamos un electroencefalograma, porque a veces es muy difícil, o no a veces, siempre es difícil y complicado por clínica determinar si la crisis focal con alteración de la conciencia realmente fue focal o fue de inicio generalizado. Ahí sí necesitamos un electro, pero bueno, las motoras, tónico-clónica por excelencia. Si ustedes se dan cuenta, en las focales vienen separadas la mioclónica y la tónica. Cuando hablamos de una tónico-clónica, ya estamos hablando de que es una crisis generalizada. Es decir, se pone la postura, se pone rígido y después empiezan estas sacudidas rítmicas. Estamos hablando de crisis generalizada. Son de las más frecuentes, por eso hago ese énfasis. También pueden solo presentarse como clónicas, solo como tónicas, solo como mioclónicas, mioclónica, tónica, clónica, es decir, la diferencia entre una mioclónica y una clónica es que la clónica es rítmica y la mioclónica son sacudidas bruscas que no son rítmicas. Esa es la diferencia que van a encontrar. Atónicas, antes se llamaban astáticas, cuando tienen, les decían astáticas de cabeceo, que es cuando pierden el tono, ¿no? Sí, y tónica sin tono. Entonces, a diferencia de las tónicas que se ponen duros, estos niños van a perder el tono y van a caerse incluso, también se llaman drop attacks. Y son niños que pierden completamente el tono o solo pueden perder el tono de la cabeza. Digo niños porque son frecuentes en niños, sin embargo también pueden presentarse a cualquier edad. Espasmos epilépticos, estos sí son más frecuentes en pediatría, y de causas no motoras, de inicio generalizado, siempre son las ausencias. Si ustedes se dan cuenta, las ausencias no aparecen en las focales. Las ausencias siempre son, por excelencia, generalizadas. Y actualmente, anteriormente, la clasificación anterior, las ausencias se describían así, como un solo grupo. Actualmente se sabe que las ausencias pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas y mioclónicas palpebrales. Es decir, una ausencia típica es esa desconexión abrupta, súbita, rápida, que tiene un paciente que no dura más de 20 segundos y que por electroencefalograma se va a ver un patrón, ahorita se los voy a mostrar, que es una punta onda de 3HZ. Ahorita les explico esto. Atípico significa que sí tiene la desconexión, pero que puede ser, va perdiendo como esta respuesta que le estoy diciendo, fulanito, ¿no? Digamos que se llama Oscar, nuestro paciente. Oscar, como que me responde, pero no, veo la mirada perdida. No es tan súbito ni tan abrupto la pérdida de la conciencia, puede durar más de 30 segundos, incluso un minuto, eso la excluye de una típica, y que cuando le tomo el electroencefalograma no cumple con las características de integrar en 3HZ. Las ausencias mioclónicas es que se desconecta, pero además una parte de su cuerpo está saltando estas sacudidas bruscas. Y las mioclonías palpebrales son muy frecuentes también en la edad de la pubertad y la juventud, donde vamos a ver que la crisis es como si tuvieran un tic. Muy frecuentemente es enviado el paciente por tics palpebrales porque no responde y solo parpadea. Y entonces esas son ausencias de mioclonias palpebrales. ¿Cuándo catalogo como inicio desconocido? Número uno, cuando no se presenció el evento, no puedo saber si empezó con un brazo o empezó a sentir algo, sino que ya llego y lo encuentro y ya a lo mejor perdió el estado de alerta, bueno, más bien el estado de conciencia, y no puedo decir si inicio focal o generalizado. Los papás o bien el paciente normalmente los adultos, a veces nadie está con ellos y no nos pueden describir cómo empezó. Si no sabemos cómo empezó, la catalogamos como de inicio desconocido y con lo que tengamos, probablemente nos dicen, y cuando yo llegué ya estaba en una postura, ya estaba rígido y luego se empezó a sacudir, o algún otro de los movimientos no motores que tenemos, o simplemente no respondía, ¿no? Y la tercera es que no clasificada. Quiere decir que a lo mejor lo encontraron ya en un posictal. Entonces, esa no la podemos clasificar.
y tal cual se debe poner así. Entonces, ya tenemos, podemos clasificarlo en estos 3 grupos, y creo que con esto es una tabla chiquita, sencilla, que pueden imprimir, traerla en el bolsillo y ir palomeando lo que les van diciendo que presentó. Siguiente, por favor. Bueno, y las crisis focales, ¿a qué se refieren? Anteriormente se llamaban parciales. ¿Y por qué parciales? Porque están limitadas a un hemisferio. Su localización puede ser amplia o reducida. Lo más frecuente es que no sean tan amplias las zonas la zona epileptógena, y puede iniciarse tanto en estructuras de la neocorteza como también en estructuras subcorticales, es decir, más abajo, y estas se pueden diferenciar en motoras como tónicas, clónicas, micrónicas, atónicas, las que ya vimos, o no motoras, como también ya vimos. Opcionalmente se puede especificar el nivel de alteración de la conciencia, y cuando no sabemos, aquí la ILAI es muy específica al decir que cuando no conocemos bien el estado de conciencia del paciente, mejor lo viemos, o sea, no lo pongamos. Pero para ustedes pasar al siguiente recuadro, pues se supone que tuvieron que ya haber hecho el primero, y si no lo hicieron así y no supieron si fue con alteración o no del estado de conciencia, entonces se va como origen desconocido. La siguiente, por favor. Bueno, cuando vemos un tipo, este es un electroencefalograma, es una época de un electroencefalograma digital. Yo voy a decir, bueno, esto también es tema, no me acuerdo, un poquito más profundo, pero si ustedes se dan cuenta, dice FP1, F7, F7, T3, T3, T5. ¿A qué se refiere esto? F son frontales, las T son temporales, las P son de parietales, las C son centrales, y este montaje es un montaje bipolar. Pero ¿qué quiero que ustedes vean? No quiero darles una clase de electroencefalograma, lo que quiero es que ustedes se den cuenta cómo hay una diferencia tan marcada interhemisférica. Los nones son el hemisferio izquierdo, también ya es internacional, es el sistema 10-20, y todos los nones van a ser del hemisferio izquierdo, todos los pares son del hemisferio derecho, y ustedes pueden notar cómo hay una diferencia muy marcada. El hemisferio izquierdo está completamente diferente al hemisferio derecho. El voltaje y todos estos grafoelementos anormales que estamos viendo, después ya casi en la última de la época, se ve que ya va a empezar a afectar al hemisferio derecho en las primeras porciones frontotemporales, incluso se puede ya generalizar. ¿Me da el siguiente? ¿Me das el siguiente, por favor? Cuando hablamos de crisis generalizadas, quiere decir que se originaron en un punto, hay una descarga rápida que se va a bilateral, es decir, a los dos hemisferios, y que se pueden localizar también en estructuras de la corteza o de la subcorteza. Y las crisis generalizadas se dividen en crisis motoras y no motoras, ya vimos la clasificación, y solo comentarles que en la clasificación previa del 2010 se añaden la crisis, como comentábamos, la mioclónica atónica, que son frecuentes en el DUS, y la crisis mioclónica tónica clónica, que es frecuente en la epilepsia mioclónica juvenil, y la ausencia mioclónica. Lo que les acaba de comentar, que anteriormente pues venía como solo ausencias, y actualmente pues ya se han ido describiendo los tipos de ausencia que existen. La ausencia mioclónica y las crisis de ausencia con mioclonía palpebral, sí, que fue descrita por el síndrome de Gibbons. Esto es importante porque la van a buscar a lo mejor en la ILAI. El síndrome de Gibbons no está reconocido actualmente por la ILAI, pero sí por todos los grandes neurólogos y todos los grupos que han estadificado las epilepsias en la infancia. La siguiente. Y entonces aquí vemos un electroencefalograma, también es una época de un electroencefalograma digital, donde tenemos igual en la parte superior, si se dan cuenta son puros nones, son frontal, temporal,
le pueden denominar vulgarmente doble banana o longitudinal parasagital, que es lo que se debe decir. Pero si dicen doble banana, cualquiera les entiende. Eso significa que yo creo que igual es verlo en otra diapositiva, pero significa que todas las regiones superiores están parasagital, pues y longitudinales a al borde central, ¿no? A la porción central de la cabeza. Entonces, como vemos, tanto los nones como los pares, es decir, izquierdo y derecho, están afectados. Ambos presentan una interrupción del ritmo de base y está sustituido completamente por grafoelementos anormales. Aquí voy a pedirle al doctor que me deje anotar. Estos que vemos, estamos grueso mi cursor. Pero vemos aquí estas puntas y esta una onda lenta, ¿no? Una punta, una onda lenta. A veces cuando no podemos nosotros ver justamente cuál es el grafoelemento, debemos o necesitamos bajar voltaje. Pero aquí se ve claramente cómo la actividad viene anormal porque se enlentece. No sabemos la edad porque en adultos todos los pacientes tienen un ritmo alfa, es decir, estas muesquitas que vemos normalmente son, si las contamos, son más de 8. En los niños es por edades, pero lo dejaremos como en general. Empieza a enlentecerse el ritmo y vemos una punta, onda lenta, que afecta tanto al hemisferio izquierdo, que son todos estos nones, como al derecho. Y entonces en este tipo de crisis sabemos, aquí empieza el primero donde se ve un corte donde está, no vemos un poquito antes, estaría adecuado para ver que el inicio es completamente generalizado, es decir, afectó a ambos hemisferios. Esto que vemos acá es un cursor que normalmente nosotros tenemos para medir cuántos microvoltios tiene la onda y cuánto dura. Esta línea de aquí abajo es un segundo. ¿Y para qué nos sirve? Para decir, voy a tratar de moverla. No se puede mover. Pero bueno, aproximadamente es esto. Y esto nos sirve para decir, los voy a poner acá, para decir que tiene una punta onda lenta. Aquí cuento 1, este es un complejo, 1, este es otro, 2 y medio. ¿Se dan cuenta? Porque no abarcó, a lo mejor no lo hice exactamente, no llevo el cursor porque no lo puedes hacer aquí, pero llegó hasta acá. Entonces, 2 y medio. Eso es cuando decimos integra a 2.5. La verdad es que lo contamos con el dedo. Subimos nuestro cursor y contamos. Siguiente, por favor. Creo que ya. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna duda al respecto de cuando hablamos de focal y generalizada? ¿No? Bueno. Pero todo bien. No. Ok. Tenemos solamente como 5 minutos más. Ok, pues vámonos muy rápido. Y entonces hablamos de crisis de inicio desconocido. Ya se los comenté. La siguiente, por favor, es cuando no podemos identificar si fue generalizada o focal. La siguiente, por favor. Entonces, cuando decimos de origen desconocido, es que, no, la anterior, rapidísimo, aquí vemos un ritmo caótico. La siguiente, lo que vemos en la segunda imagen, no podemos determinar ni qué es, ¿no? Se ve totalmente, el ritmo está sustituido, se llaman ipsarritmias, es muy frecuente en el síndrome de West, pero en especialmente, no puedo saber si empezó en un hemisferio, empezó en el otro, si todo está sustituido. Podemos decir que es una actividad generalizada, sí.
En el primero está muy franco porque en la primera línea en donde dice 1, FP1, se ve respetado, pero cuando vemos en el siguiente 4, ahí ya vemos unas ondas. Entonces, no puedo determinar dónde empezó a pesar de tener un electroencefalograma. Entonces, esas también se dicen de origen desconocido. Siguiente, por favor. Síndromes epilépticos, yo creo que a eso le dan un screenshot, son todos los que tienen según la edad de inicio. Ustedes se van a dar cuenta que lo más frecuente va a pasar en el periodo neonatal, en la infancia, en inicio menor de 2 años y en los preescolares. Casi todos los que van a perdurar y que van a pasar a la etapa de adulto, pues casi todos tienen la semiología en los niños. Por eso la epilepsia es más estudiada en niños, porque son personas que continúan con la epilepsia. Un segundo. Bueno. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, perdón. No, doctor, todo bien. Por cuestiones de tiempo creo que no vamos a poder terminar, porque ya son, por la aplicación que se termina un poco antes. Entonces le pediría a la doctora si podemos continuar mejor el martes. Sí, por mí no hay ningún problema, así podamos a lo mejor, si tienen alguna duda. Ver más electro, ¿no? Sí, sobre todo, a lo mejor es básico, creo que eso como tal no viene en el examen nacional, no estudiamos para un examen nacional, ¿verdad? Pero yo creo que también es de nuestros temores cuando estamos en el pregrado, de saber abarcar todo el temario, y si tienen alguna duda que yo pueda ayudarles, con mucho gusto, y terminamos entonces el martes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias.